Crecí en la colonia Santa Teresita, en Guadalajara. Los que conocen el barrio saben que antes era un lugar donde todavía se podía salir a jugar hasta que oscurecía y donde todos los vecinos se conocían por su nombre. Vivíamos mis papás, mi hermano menor y yo en una casa muy sencilla. Justo al lado estaban mi abuela, la mamá de mi mamá y su hermana mayor. Mi abuela era viuda desde hace mucho tiempo y su hermana nunca se casó. Eran inseparables. Si alguien me preguntara cómo recuerdo mi infancia, pensaría inmediatamente en ellas. Siempre tenían café de olla, pan y algún dulce escondido para nosotros. Eran de esas personas que parecían incapaces de enojarse. También eran profundamente religiosas. Todas las tardes sin falta rezaban el rosario durante casi 1 hora. Muchas veces mi mamá, mi hermano y yo les hacíamos compañía. Yo era una niña y la verdad me aburría un poco. Mientras ellas rezaban, yo me entretenía viendo cómo el humo del incienso subía hasta el techo o contando las grietas de las paredes. Ellas tenían una costumbre muy particular. Cada vez que encontraban un librito de oraciones distinto, lo compraban. Les encantaban esos pequeños devocionarios antiguos que vendían en las librerías de viejo de Santa Tere. Decían que algunos ya no se imprimían y que contenían oraciones muy bonitas. Una tarde llegaron emocionadas. Habían encontrado un ejemplar bastante viejo. La pasta era negra, las hojas estaban amarillas y ni siquiera tenía portada, solo unas letras doradas casi borradas que nadie alcanzaba a leer. Lo comenzaron a usar ese mismo día. Al principio, todo parecía normal. Las primeras páginas eran las de siempre, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, las letanías. Pero después venían varias oraciones completamente diferentes. Estaban escritas en latín. Obviamente ninguna de las dos hablaba latín, mi mamá tampoco. Supusieron que serían rezos muy antiguos y comenzaron a leerlos exactamente como aparecían escritos, sin saber qué estaban diciendo. Eso duró varios días. Después empezaron a pasar cosas extrañas. Lo primero fue el ambiente. No sé cómo describirlo. Era como entrar en una casa donde acababa de ocurrir una discusión muy fuerte. El aire se sentía pesado. Incluso siendo niña yo notaba que me daban menos ganas de entrar. Luego comenzaron los ruidos. Pasos durante la madrugada, golpes suaves en las paredes. Las sillas del comedor aparecían movidas al despertar. Mi abuela decía que seguramente eran los gatos caminando por la azotea, pero los sonidos venían del interior de la casa. Poco después dejaron de dormir bien. Las dos contaban que varias noches seguidas despertaban sin poder mover un solo músculo. Abrían los ojos, veían perfectamente su cuarto, pero sentían un peso enorme sobre el pecho, como si alguien estuviera sentado encima de ellas. Intentaban rezar y no podían hablar. Solo salían pequeños quejidos. Mi mamá decía que se les había subido el muerto. Yo escuchaba esas conversaciones escondida detrás de la puerta, aunque siempre me mandaban a jugar para que no oyera. Las cosas empeoraron cuando mi abuela comenzó a asegurar que mientras estaba paralizada veía una sombra parada junto a la puerta de su habitación. Nunca le distinguía el rostro, solo sabía que la observaba, en silencio, cada noche un poco más cerca. Fue entonces cuando decidieron revisar otra vez el libro. Ahí descubrieron algo que nunca había notado. Las páginas con aquellas oraciones en latín tenían pequeñas anotaciones escritas a mano en las imágenes. Las páginas con aquellas oraciones en latín tenían pequeñas anotaciones escritas a mano en los márgenes. No parecían traducciones, parecían instrucciones. Al día siguiente fueron a ver al sacerdote de la parroquia. Se llevaron el libro envuelto en una bolsa de tela. Cuando regresaron, ninguna quiso contar lo que había pasado. Solo recuerdo que mi abuela estaba llorando y que el padre había sido muy claro. Nunca vuelvan a rezar palabras cuyo significado desconocen. Eso fue todo lo que permitió que supiéramos. Jamás nos dijeron qué decían aquellas oraciones, ni por qué estaban escritas ahí. Esa misma tarde hicieron algo que todavía recuerdo perfectamente. Sacaron un pequeño bote de lámina al patio. Mi abuela abrió el libro por la mitad. Lo miró unos segundos, se persignó y lo arrojó al fuego. Las hojas tardaron muy poco en encenderse. Lo raro fue el olor. No olía a papel quemado, era un aroma desagradable, como a humedad mezclada con algo viejo que llevaba años encerrado.
Mientras el libro se consumía, las dos rezaban el rosario completo sin detenerse. Después el sacerdote llegó con un recipiente de agua bendita. Recorrió toda la casa, entró a cada habitación, roció las paredes, los closets, la cocina, el patio y hasta la azotea mientras rezaba. Recuerdo que aquella noche, por primera vez en muchos días, la casa volvió a sentirse normal. Nunca volvieron a hablar del tema. Cada vez que preguntaba qué decían aquellas oraciones, mi abuela sonreía con tristeza y respondía exactamente lo mismo. Hay libros que no fueron escritos para ser leídos en voz alta. Con los años regresé muchas veces a las librerías de viejo de Santa Tere. Algunas todavía existen. Siempre que entro a una, termino buscando sin querer entre los estantes más antiguos. No porque quiera encontrar otro libro como aquel, sino para asegurarme de que nadie más lo encuentre otra vez.